Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la parte del ciclo menstrual, vamos a hacer la parte de la estomatogénesis y vamos a ver los problemas. En realidad no son enfermedades, sino es etapa del desarrollo de la vida. Todos los sujetos, en el caso de los varones, entran en lo que se llama la andropausia, que es la proteico, y en el caso de las mujeres van a entrar a la etapa de la menopausia, pero no son enfermedades, son etapas de la vida. Y por lo tanto, no es un proceso patológico. Hay que entender cuál es el proceso fisiológico. El envejecimiento arrastra estas dos entidades que va a generar una serie de cambios, pero no por eso necesariamente una persona menopáusica es enferma. Lo que sí puede pasar es que una persona con menopausia, bajo ciertas condiciones, puede desarrollar enfermedades, es otra cosa. Pero la menopausia como tal es una etapa más de la vida. Es lo que tenemos que tener. Ahora, en primer lugar, ustedes verán que esto ya también viene en la parte de la prensa, es que se trata de igualar a la mujer con el hombre. Tratan de que los dos seamos iguales. Y es bien fácil, cualquier persona que ve esto entiende de que es imposible de que la mujer se iguale al hombre. Simplemente es imposible. Eso no significa que no tengan el mismo lugar, es otra cosa, es una cuestión ya diferente. Pero lo que hay que entender es que es imposible que uno quiera que el hombre sea idéntico a la mujer. Y eso es verdad. Lo ponen en otro sentido y arrastran increíblemente de que, por ejemplo, las enfermedades cardíacas es igual en el hombre y en la mujer. ¿No es así? La menopausia genera una serie de problemas en la mujer, la andropausia en el varón no genera esos problemas. Entonces, las situaciones son totalmente diferentes. Ahora, la evolución del hombre, lo que se ve es que el comportamiento del varón, y eso ya es algo genético, eso ya viene arrastrado de generación a generación. Eso va a ir cambiando y va mutando, lógico, eso va produciéndose un cambio que es normal en el desarrollo del ser humano. Si uno analiza y ve, por ejemplo, la gente que vive en nuestro Ande, la gente del Ande tiene el corazón derecho más desarrollado que una persona en la costa. Entonces uno dice, ese es el efecto de la altura, y efectivamente por efecto de la altura el corazón derecho tiene que crecer más comparado con uno de la costa. Sin embargo, cuando uno va a la zona de los Himalayas, la gente también vive en la altura y el corazón derecho es del mismo tamaño que uno en la costa. Entonces uno dice, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué acá sí hay ese cambio del corazón derecho, se hipertrofia, y en el de los Himalayas no? Y es que ellos son gente de una población más antigua y remota que la que sucede en el caso de nosotros en los Andes. Ellos tienen más años, y ¿qué ha pasado? Se han ido adaptando a vivir en esas altitudes, y ya su corazón derecho es como si fuera en la costa. En algún momento el sujeto del Ande peruano pues logrará alcanzar, y su ventrículo derecho en alguna generación, no sé cuándo, su ventrículo va a ser del mismo tamaño que uno en la costa. En ese momento esa persona se adaptó a la altura. Lo que les quiero decir es que nosotros en nuestra evolución hemos ido desarrollando, y la forma como estamos actualmente es pues producto de años y años de generaciones que el hombre tiene a nivel de la Tierra. Entonces, el hombre, inicialmente el hombre primitivo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues lo que tenía que hacer era cumplir su función. ¿Cuál era su función? Traer comida para la familia. Eso era todo. El hombre era un cazador, de tal forma que solamente tiene un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Ir a cazar. Eso es lo único que tiene que hacer. De tal forma que el hombre solamente tiene su pensamiento puro. ¿Estamos? En cambio, en el caso de la mujer tenía que cuidar a los niños, tenía que estar pendiente de los niños, tenía que estar haciendo otro tipo de comportamiento totalmente diferente a la que nosotros consideramos en el caso del varón. Si ustedes ven, por ejemplo, una pareja puede entrar a una reunión X y salir a los pocos minutos, y la mujer le puede decir al varón, ¿te fijaste los zapatos de fulano? ¿Te fijaste de repente la camisa o la corbata? Y el varón no ha visto nada de eso. ¿Por qué? Porque su mente es otra, pero él ha ido con otro objetivo.
La mujer sí va al detalle, va a ciertas cosas, el hombre no. La mujer puede hacer más cosas, tiene más habilidades para hacer más cosas a la vez, el hombre no. Si una mujer le dice a un varón que está viendo su partido de fútbol N cosas, el varón dice sí, sí, y después no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque su mente está puesto solamente en el partido de fútbol. El hombre tiene un comportamiento diferente. Eso es una cuestión ya de generaciones. Eso no va a variar. Tomará muchos años en que se produzcan cambios. Una mujer siempre tiene que estar en actividad. Un varón no. ¿Qué estás haciendo? Nada. El hombre dice eso. Se pone a ver la televisión, va cambiando el canal. ¿Qué ves? Nada. El hombre tiene esa capacidad en su cerebro, tiene una caja que dice nada. La mujer no tiene eso, pues la mujer no tiene eso. Ella está haciendo de todo. Eso es una cuestión generacional. Eso ya es algo genético y de estilos de vida, de costumbres de vida, que hay una diferencia clara entre el varón y la mujer. Pero no solamente en el comportamiento. Si uno ve, hay más cantidad de mujeres que hombres. Y lo que primero uno puede pensar es que nacen más mujeres que hombres. Y en realidad lo que sucede en el momento es que nacen la misma cantidad de hombres y de mujeres. Lo que va a pasar es que el hombre, por el hecho de ser XY y la mujer XX, sus defensas, su sistema inmunológico es más fuerte que el varón. Y por eso es que los niñitos se mueren más que las damas, más que las niñas. Eso es precisamente por el XX y el XY. Entonces nosotros siempre hemos tenido la formación o la idea de que el hombre es el sexo fuerte, y eso es mentira. La mujer es el sexo fuerte y sobrevive por eso. Cuando son pequeños, sobrevive. Los niñitos se mueren antes y por eso tenemos la percepción que lógicamente nacen más mujeres que varones. Y no es verdad. Nacen la misma cantidad, sino que los varoncitos se mueren a edad temprana y las mujeres no, por ser sexo fuerte. Por otro lado, también cuando uno analiza la evolución, uno va viendo, por ejemplo, de que la supervivencia, en este momento, en el Perú más o menos, nuestra expectativa de vida es 74 años. La mujer vive 76 a 77 años, mientras que el varón se está muriendo a los 71, 72. Estamos hablando de forma general. Hay gente que podrá vivir más o menos, pero en promedio la expectativa de vida es mayor. Pero la mujer sobrevive más al varón. Eso es algo que está establecido. Por eso se va viendo y se va objetivando. Para que un varón llegue a los 90 años, generalmente el único factor que han encontrado es que enviude a edad temprana. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero aquella persona, varón, que enviude a edad temprana vive hasta los 90, los 25 años. Pero si no, generalmente morimos a los 71. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero son datos estadísticos que se va viendo de que realmente el sexo fuerte es la en relación al varón, y eso está dado por el XXX. Esto no tiene nada que ver con decir que la mujer debe tener mayor protagonismo. Y lo que está sucediendo es eso, lo que antes la mujer estaba en casa ahora toma mayor protagonismo. Vive ahora el estrés, vive el estrés de lo que antes o no hace mucho era solamente exclusividad del varón. Ahora la mujer vive el estrés. ¿Y qué condiciona eso? En este momento los varones fuman menos. Las mujeres están empezando a fumar más. ¿Por qué? Porque viven el estrés. Generalmente ustedes verán que un varón puede, algún familiar o algún paciente puede decir que he tenido un infarto. Eso en un varón no es raro escuchar. He tenido un infarto. Y es que de 3 personas que le da un infarto, de 3 personas, estadísticamente uno muere. Eso es estadística. 2 viven y ellos son los que lo cuentan. De cada 2 mujeres que les da un infarto, 1.8 mueren. Y por eso es que no hay mujer que diga que tuvo un infarto, porque están muertas. La principal causa de muerte en este momento en la mujer no es el cáncer de mama, no es la osteoporosis, es el infarto. ¿Pero por qué? Porque precisamente la mujer está tomando mayor protagonismo y lo más probable que a mayor protagonismo va a vivir el estrés que antes vivía el varón y va a empezar a tener alta mortalidad cardiovascular. La principal causa de muerte en la mujer es eso, producto de los cambios que van sucediendo, pero la persona se tiene que ir a adaptar. Entonces hay 2 comportamientos totalmente diferentes. Y entonces lógicamente nosotros podemos ver
en lo que se refiere al varón y a la mujer hay cambios en el comportamiento, pero también desde el punto de vista fisiológico. Los organismos no funcionan igual. Hay hormonas que tienen ciertos efectos que benefician al varón en cierto momento, pero hay otros que en cambio a la mujer los protegen y también le dan otro beneficio. Entonces hay una diferencia clara a ese tipo. Veamos en primer lugar la parte reproductiva del varón. Vamos a ver en relación a que a nivel testicular en los túbulos seminíferos, nosotros lo que vamos a tener es la línea de los espermatozoides. Y rodeando a estos túbulos, lo que vamos a encontrar son unas células muy importantes que son las células de Leydig. Estas células de Leydig son fundamentales porque ellas van a tener todo un efecto desde el punto de vista hormonal, que es lo que nos interesa. Desde el punto de vista hormonal nos interesan las células de Leydig. En cambio, en el interior de los túbulos vamos a tener a la línea de espermatozoides que se van a ir desarrollando, y alrededor de ellas, en el interior también vamos a tener estas células de Sertoli, que son los que van a permitir precisamente que el espermatozoide pueda ir desarrollándose y madurando. Entonces vamos a tener algunas células. Primero las células intersticiales, que están alrededor del túbulo, que fundamentalmente está representado por las células de Leydig, que tienen que ver con el efecto hormonal. Y en el interior tenemos pues toda la línea de espermática con las células de Sertoli, que van a dar un tipo de soporte y de sostén que cumple también una serie de funciones que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de estas células intersticiales, la más importante es la célula de Leydig. Pero no significa que haya macrófagos. A ese nivel van a encontrar ustedes los vasos sanguíneos, incluso los linfáticos, mientras que en el interior de los túbulos, pues lo que vamos a tener fundamentalmente es la línea espermática. Sí, pero también hay otras células como las de Sertoli y células mioides que cumplen una función que complementan a esta línea espermática. Entonces vamos a tener, si bien dentro de las células intersticiales, la más importante es la de Leydig, que tiene un efecto fundamental sobre la formación de hormonas, esta tiene que ver con la parte germinativa. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que lo que les explicó la doctora Gabriela Vargas en relación al feedback, esto es muy importante porque esto es lo que va a funcionar a nivel de gónadas. Nosotros tenemos a nivel central, a nivel del hipotálamo, el que va a controlar a la hipófisis y lo hace a través de hormonas que van a regular al trabajo adecuado de la hormona. Es fundamental en la hormona porque es la manera como el organismo tiene para regularse. Y no es muy difícil de entenderlo porque creo que ya con la doctora han hecho todo lo que es la parte de tiroides, lo que es suprarrenal, que todo funciona más o menos lo mismo. Lo que yo tengo que hacer en este caso es que esta gónada tiene que cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Pues formar fundamentalmente, en este caso, lo que vendría a ser la línea espermática, o en el caso de la mujer tendrá que producir los óvulos. Pero no es solamente producir la línea espermática o los óvulos, producimos hormonas. Entonces tiene que haber un mecanismo que regule a que yo no produzca mucho o que yo produzca poco. Tiene que haber alguien que me controla, y el que controla es la hipófisis. Pero encima de la hipófisis tenemos todavía otro que controla más, que viene a ser el hipotálamo. Entonces yo lo que tengo que hacer es estimular, porque la función testicular son dos. Uno es producir la hormona testosterona y la otra es producir la línea espermática. Pues bien, en primer lugar, esta hipófisis produce la hormona folículo estimulante, el FSH. ¿Qué es lo que va a hacer este FSH? Va a actuar a nivel de los túbulos. ¿Para qué? Para que los espermatozoides empiecen a desarrollarse y empezar a madurar. Pues bien, esto es la función que tiene que ver con la parte espermática. Pero a la vez, yo tengo que hacer de que este testículo pueda funcionar desde el punto de vista hormonal, que esa es su segunda función, y para eso se produce la hormona LH. Y la hormona LH va a actuar sobre la hormona luteinizante, va a actuar
sobre las células de Leydig, que son las células intersticiales, ¿no? L de Leydig, L de hormona luteinizante, que uno puede decir hormona luteinizante con las células de Leydig, LL, digamos. ¿Y qué van a hacer estas células de Leydig? Lo que van a producir es la testosterona. Y la testosterona va a salir a cumplir todas sus funciones en todo el organismo, pero también a la vez le va a informar tanto al hipotálamo como a la hipófisis que se está produciendo esta hormona. ¿Está? Entonces, de acuerdo a eso es que precisamente los centros de la hipófisis, del hipotálamo, ellos precisamente van a ver si estimulan más o si no. Si el testículo no está produciendo un buen nivel de testosterona, el nivel bajo de testosterona obliga a que se estimule más, se produzca más FSH para exigirle a que este testículo produzca pues mayor cantidad de hormona. Entonces utiliza el FSH, el LH, de tal manera que vamos a hacer un autocontrol. El FSH estimulando la línea espermática, el LH estimulando la línea hormonal. Conforme yo voy aumentando mi testosterona, también la testosterona estimula a la línea espermática. Cuanto más testosterona empiece yo a tener, yo voy a decir, oiga, corte usted y frene, ya no produzca más testosterona. Entonces la hipófisis le dirá a la LH, ya no se produce tanto, y nuevamente el nivel de testosterona se tendrá que nivelar. Si por el contrario yo produzco poca testosterona, no estimulo mucho, pues bueno, yo tendré que producir más LH, y de acuerdo a eso yo voy a tratar de estimular y regular mi nivel de testosterona. Entonces, estos son mecanismos que hay de autocontrol entre lo que es la hipófisis y lo que es el testículo, a través del LH y a través del FSH. ¿Estamos? Pues bien, también lo que va a existir es que estas células de Sertoli van a inhibir la producción de FSH. Por eso es que hay un control tanto de LH y FSH por parte de la hipófisis. Conforme estas células de Sertoli produzcan esta inhibina, pues lo que yo voy a hacer es inhibir y decir, oiga, ya no necesitamos tantos espermatozoides, entonces usted tiene que inhibir su FSH. La FSH tiene que ver con la parte de los espermatozoides y el LH tiene que ver con el nivel hormonal. Hay lo que se llama el feedback. Si estos elementos suben en sangre, van a tener su efecto en todo el cuerpo, pero también sobre estos centros y le van a decir, oiga, ya no produzca, o LH si es el caso, o ya no produzca FSH si es el caso. Ese es lo que es el feedback y eso es lo que ustedes han estado viendo, ¿no? en la parte hormonal. Eso mismo funciona a este tiempo. Entonces vean ustedes que estas células intersticiales de Leydig son células muy importantes porque ellas van a estimular, van a permitir que se produzca el nivel de testosterona, el nivel hormonal. Y para eso la LH lo que va a hacer es estimular la síntesis de esta proteína, el STAR. El STAR lo que va a hacer es permitir que finalmente el colesterol, en forma fácil, simple, el colesterol pues termine formando testosterona, ¿no? Porque las hormonas sexuales, masculinas o femeninas, derivan del colesterol. Por eso decir que el colesterol es malo no es cierto. Lo que es malo es tener el colesterol elevado, esa es otra cosa. Pero nosotros vivimos con grasa, vivimos de colesterol y estas hormonas, las hormonas sexuales, tanto del varón como de la mujer, son dependientes del colesterol, derivan del colesterol. Pues bien, ¿qué hace este STAR? Lo que va a hacer es permitir que finalmente el colesterol ingrese para poder finalmente transformarse y generar el nivel de testosterona. Entonces vean ustedes que esta testosterona que se va a ir sintetizando, primero se transforma desde colesterol hasta lo que viene a ser testosterona, y la testosterona, una vez formada, por efecto de esta enzima, la 5-alfa reductasa, se va a transformar en la dihidrotestosterona. O sea, hay dos elementos importantes con efecto hormonal. Si bien el más conocido es la testosterona, y eso es verdad, la testosterona es muy muy importante, pero hay otra que depende precisamente de que esta testosterona, por efecto de esta 5-alfa reductasa, se va a transformar en dihidrotestosterona, que es una variante de testosterona, sí, pero eso es importante porque cumple funciones complementarias.
Entonces, por un lado tenemos la testosterona y no se olviden, en menor cantidad, pero también importante, la dihidrotestosterona. Y bueno, y la cantidad de hormonas masculinas, en este caso la testosterona, se produce fundamentalmente en el testículo, pero también se produce en otros tejidos. Por eso, en el caso de la mujer también tiene testosterona, en menor cantidad, lógicamente, pero producido en otros testículos. Entonces vean ustedes que en el caso del varón, el testículo es el mayor sitio donde se produce, pero no es el único. Y por otro lado, estas hormonas se unen a una proteína. La proteína es como un transportador que le permite viajar a través de la sangre, pero mientras esté unido en el transportador no funciona, porque está metido con el transportador. Entonces lo que interesa no es lo que está unido al transportador, sino lo que está libre. ¿No? Entonces vean ustedes que prácticamente el 98% de la testosterona que se genera está unida, no funciona. El organismo poco a poco lo va a ir liberando de su transportador y entonces ahí va a empezar a cumplir su función. Y lo hace unido a esta proteína, la SHBG, que es la proteína ligadora de hormona sexual, y en menor cantidad va a conalumna, que es otra proteína también importante, pero en este caso el SHBG, que tiene que ver con la parte hormonal, es la proteína que le va a conducir a que vaya a diferentes órganos y tejidos, y cuando ya llega es liberado. Y lo que interesa como función, ojo, no es el que está unido a la proteína, es el que está libre, es el que determina finalmente la función. Entonces vean ustedes que el colesterol va a sufrir una serie de cambios para que finalmente esto se transforme en testosterona. Y la testosterona todavía puede sufrir un cambio más. Por efecto de la 5-alfa reductasa lo podemos tener como dihidrotestosterona, que es, como decir, una variante que tiene un efecto lógicamente importante. Pues bien, vean ustedes que de la testosterona, si uno sigue el metabolismo, podemos tener estradiol, hormona femenina. Y ojo, el varón tiene también hormonas femeninas. No lógicamente en la misma magnitud, pero el varón tiene hormonas masculinas y femeninas. Lo mismo que la mujer, pero las proporciones cambian. Las proporciones cambian. Entonces vean ustedes, una vez que la testosterona va a cumplir su efecto, lo puede hacer directamente como tal, como testosterona, pero también lo puede hacer como dihidrotestosterona. Por acá está la 5-alfa reductasa, lo vamos a tener como dihidrotestosterona. Y son funciones que se complementan. ¿Estamos? Si ustedes ven, la testosterona tiene que ver en relación a la parte hormonal, a la parte de espermatogénesis, pero también tiene que ver con la diferenciación sexual. Mientras que la dihidrotestosterona, si bien tiene que ver en relación a la diferenciación sexual y la minimización, no tiene nada que ver con la parte, o bueno, no cumple una función primordial en la parte de genes o la parte hormonal. Y bueno, y la dihidrotestosterona tiene que ver con la maduración sexual y la pubertad. Incluso esta es la responsable de la dihidrotestosterona de por qué el varón más adelante, conforme avanzamos en edad, empezamos a tener problemas prostáticos. No es tanto la misma testosterona, sino la dihidrotestosterona que hace que la próstata crezca a cierta edad, 60 años, por ahí, genera la hiperplasia prostática. El problema no está en la testosterona, el problema está acá en la 5-alfa reductasa. Entonces cada uno de ellos tiene una función que se complementa, Entonces, tanto la testosterona como la dihidrotestosterona van a tener efectos sobre las características sexuales del varón, tienen que ver con su efecto al metabolismo óseo, tienen que ver con memoria. Cada uno va a ir cumpliendo su función y se van a ir complementando. ¿Estamos? Pues bien, entonces eso es lo que vienen a hacer con estas dos importantes hormonas, la testosterona y la dihidrotestosterona. Entonces vean ustedes, el hipotálamo que regula la hipófisis a través del GnRH, y esta hipófisis produce dos hormonas, uno es la FSH, que tiene que ver fundamentalmente con la línea espermática, el FSH para que maduren nuestros espermatozoides. Pero por otro lado, la hipófisis produce la hormona luteinizante, el LH.
cuya función primordial es actuar sobre la célula de Leydig para que ésta produzca testosterona. Pues bien, la testosterona, vean ustedes que se va a transformar en estrógeno. Fundamentalmente el efecto de la testosterona es sobre la línea de espermatozoides también, aparte de los otros caracteres sexuales secundarios. La testosterona tiene un efecto a este nivel, en menor cantidad lo hace el estrés. Pero este desarrollo de los espermatozoides no sería completo si es que no interviene la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento es un elemento fundamental para que finalmente se desarrolle una línea espermática adecuada. Entonces, dependemos de la testosterona, sí, pero también vean el estrógeno. Y finalmente, en relación a hormona del crecimiento. Entonces, si nosotros vemos las hormonas sexuales en el varón, fundamentalmente la testosterona y la dihidrotestosterona. Pero el varón también tiene hormonas femeninas. En menor cantidad, pero también tiene una función, el estradiol. Hay tres tipos de estrógeno: estradiol, estrona y estriol. El estradiol es el más potente, la estrona le sigue en potencia y el estriol es menos potente, pero bueno, nosotros lo que generamos como varones es el estradiol, en donde lógicamente la testosterona tiene una función. Y vean ustedes que el estradiol mantiene la fertilidad masculina, no es que sea despreciado. En el caso de la dihidrotestosterona tiene que ver con el tracto reproductivo. Por eso les decía, a cierta edad, pues por algún motivo producimos mucha dihidrotestosterona y empezamos a tener hiperplasia perineal. Siendo algo fisiológico, se puede transformar en algo patológico si yo produzco mucha dihidrotestosterona. Entonces, estas son las hormonas que tiene el varón. Pues bien, eso es en relación a la parte hormonal. Veamos qué es lo que sucede con la línea espermática. Y las células de Sertoli son fundamentales. Las células de Sertoli son fundamentales y tienen receptores para recibir la hormona de quién? Del FSH. Porque el FSH lo que le va a decir es, oiga, usted empieza a desarrollar espermatozoides. Pero no se olviden que también la testosterona tiene un efecto sobre esta célula de Sertoli. Fundamentalmente es el FSH. Pero estas células de Sertoli no solamente que van a favorecer la línea espermática, también producen otros compuestos, la inhibina, que tiene que ver con la regulación justamente sobre hipófisis. Y por otro lado, estas células de Sertoli, al estar unidos con sus desmosomas, genera lo que se llama una barrera hematotesticular. ¿Con qué finalidad? De que no vayan a ingresar ciertos elementos hacia el tubo, hacia la parte espermática, que no vayan a ingresar inmunoglobulinas, que no vayan a ingresar ciertos elementos que están a nivel circulatorio. Entonces, estas células de Sertoli no solamente cumplen función de secreción de una serie de mediadores, sino que también forman una barrera que protege precisamente de la línea espermática. Muy bien, entonces estas son las funciones que tienen de las células de Sertoli. Son varias, no es solamente una. Nosotros le damos mayor importancia quizás a que tiene que ver con el desarrollo de los espermatozoides, pero en realidad estas células tienen una serie de funciones que complementan lógicamente la parte espermática. Así como hay estas células, hay otras que se llaman células mioides, que tienen un efecto más que todo de contracción. En el momento de la eyaculación, estas células ejercen un efecto por el cual se produce una contracción de los túbulos. Hay producción de oxitocina a nivel central, pero la presencia de prostaglandinas son de prostaglandinas locales que van a estimular para que estas células mioides favorezcan, permitan el fenómeno de contracción de estos túbulos. Entonces es importante, estos son células, digamos, de segundo nivel, pero son fundamentales. Sin estas no se produciría una adecuada eyaculación. Y bueno, hay este factor proteico, un factor proteico paracrino, que es precisamente que participa en relación a este tipo de células, que es lo que estamos viendo acá, a este nivel, que tenemos esta proteína que viene a ser el TMOXS, y que está regulando un poco
la función de la transferrina. Si ustedes ven, el nivel de hemoglobina entre un hombre y una mujer nunca es igual. La mujer tiene un nivel de hemoglobina más bajo que el varón. Y no es porque la mujer menstrue, porque la cantidad de sangre que tiene la mujer es poca. El mecanismo no está en que la mujer tiene menstruación, ¿no? El mecanismo fundamentalmente está dado por efectos sobre eritropoyetina, el efecto que tiene el testículo en relación a transferrina y en relación a este PMOX, esta proteína, este factor proteico, es importante, por el cual el varón tiene un nivel de hemoglobina más alto que el de la. Entonces, él ejerce un efecto paracrino porque va a actuar sobre las células cercanas y que va a ejercer un control sobre previamente estas células de cerca y que regula la transferrina, que ahora que van a entrar a la parte de hematología van a poder ver la importancia que tiene la transferrina. Entonces, este PMOX, ese es dentro de estas células, tiene una función sobre el control de las células de cerca. Y entonces estas células finalmente de Sertoli van a favorecer y permitir el desarrollo y la maduración de los espermatozoides. Más o menos el tiempo que dura para que se produzcan los espermatozoides, vean ustedes, va entre 72 a 74 días. Y después de esos espermatozoides son almacenados y de acuerdo a su necesidad empiezan a ser eyaculados. Entonces esta línea de espermatozoides sufren procesos primero de mitosis, porque es sencillamente dividirse. En la mitosis el mismo número de cromosomas se van a mantener, pero recuerden que tanto el óvulo como el espermatozoide tiene la mitad son haploides, no son diploides, son haploides, y por lo tanto deben tener 23 cromosomas. Entonces esos ya son fenómenos de meiosis. O sea, por un lado en la línea espermática van a tener fenómenos de mitosis, donde se van a multiplicar las células como tal, manteniendo el mismo número de cromosomas, pero el fenómeno importante es la meiosis, porque es lo que permite finalmente tener a un espermatozoide con el número de cromosomas de 23 y que permite la fecundación. Entonces, este proceso por el cual finalmente el espermatozoide se madura es más o menos que va entre 72 a 74 días. Ese es el tiempo. Y esta es la línea por el cual las espermatogonias pasan a espermatocitos primarios, a espermatocitos secundarios, a espermátides y finalmente los espermatozoides que deben ser capacitados. No es que sencillamente el espermatozoide, una vez formado, tiene un fenómeno de capacitancia, de ser capacitado para poder cumplir su función de fecundación. Entonces, esta es la línea espermática que vamos a tener. Y estos espermatozoides, cuando salen a través del semen, el semen tienen una serie de otras secreciones que se van a producir. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, más o menos, la producción del semen va entre 2 a 5.000 y la cantidad de espermatozoides que debemos tener para poder conseguir una fertilización probable, porque a veces hay problemas en esto, es más o menos tener alrededor de 100 millones por mililitro de espermatozoides que se tienen que tirar. Eso es más o menos lo que tenemos. Pero el espermatozoide no puede salir solo, tiene que estar en un medio adecuado. ¿Por qué? Porque va a ingresar hacia un medio que no es adecuado, es un medio inhóspito. El medio ácido de la mujer a nivel genital va a hacer que precisamente estos espermatozoides no puedan cumplir su función. Entonces tengo que ponerle una cubierta para que el medio proteja precisamente estos espermatozoides, y de ahí que aparezca pues la presencia de estas glándulas anexas. Tienen lo que nosotros llamamos la próstata, que va a producir el licor prostático, ¿no? El licor prostático, que más o menos es el 20% de todo el volumen. Más bien hay un 60% de las vesículas seminales que van a secretar este licor seminal, que también ayuda precisamente a este espermatozoide para llegar con la capacidad suficiente de poder fecundar. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es tratar de proteger al espermatozoide, porque el espermatozoide va a entrar en un medio ácido que lo puede destruir, y se protege de la próstata.
podríamos inferir que si a una persona, por ejemplo, le operan la próstata, el hecho de que le hayan operado la próstata no significa que no pueda generar una fecundación. Y lo puede hacer porque los espermatozoides están ahí. Oiga, pero ya no tiene esta protección, sí, pero a veces el espermatozoide vive. Entonces, una persona sin próstata puede fertilizarse, pues, no hay problema, puede fecundar un óvulo. Lógicamente no está en las mismas condiciones. Ojo, el hecho de perder la próstata, el no tener este licor prostático, le quita ciertas propiedades al semen y lógicamente es más inhóspito a este espermatozoide que de repente ya no sobrevive y puede haber problemas de fertilidad. Pero en general el espermatozoide no se afecta cuando hay estos problemas. Pues bien, ahora, ¿qué sucede? Y esto a veces son los mitos que se arrastran, es que la persona, si no eyacula, los espermatozoides van a estar acumulados y eso se va a transformar en un tumor y va a terminar en cáncer. Es un mito que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los espermatozoides que no han sido eyaculados, no han salido, pues por el fenómeno de apoptosis son destruidos. No piensen que siempre necesariamente tiene que salir el espermatozoide, si no nos vamos a enfermar. Eso no tiene nada que ver. Se producen los fenómenos de apoptosis. Y miren, la apoptosis puede perder el 75% del espermatozoide, porque es lógico. Si no se produce la eyaculación, ellos no van a estar 10 años esperando. Entonces, es destruido. Ellos van a estar destruidos. No piensen que eso se transforma en cáncer o en un tumor, no tiene nada que ver. El organismo forma y destruye, pero esto es una muerte programada. La apoptosis es una muerte programada que se establece y se sigue generando nuevas líneas de Pues bien, ¿qué sucede con los años? Pues entramos a lo que se denomina andropausia, que es un término que ahora ya lo han cambiado. Ahora lo llaman el Adam, que son los términos en inglés que se utilizan. Y que bueno, esto de todos modos es producto de que vamos avanzando en edad. No significa que esto es una enfermedad, esto es una etapa de la vida, que quizás no es tan notorio en el varón como sí sucede en la mujer, porque las funciones hormonales son algo distintas. El término más adecuado que se usa actualmente, en vez de decir andropausia, es Adam. Pues bien, ¿qué es lo que va a pasar conforme vamos envejeciendo los varones? Pues el nivel de testosterona empieza a bajar. Tanto el nivel libre, que ese es el que nos interesa porque es lo que funciona, en relación al total, porque el total, no se olviden que es lo que también está unido a la proteína, más lo que está libre es el total. Pues bueno, los dos van a caer, poco a poco van a ir cayendo, y más bien la proteína ligadora de hormona sexual es la que empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque queda libre. Va quedando más tiempo libre y el nivel de testosterona empieza a bajar. ¿A qué edad? No lo sabemos. Eso nadie lo puede saber, tan igual como la menopausia. No hay una edad exacta para que esto suceda. La diferencia está en que en la mujer es más fácil detectarlo, en el varón no es tan fácil, y a veces eso pasa desapercibido. Entonces, ¿qué cambios hormonales vamos a tener en relación a nuestro proceso de desarrollo en la vida? Pues conforme vamos entrando a este periodo de edad, vamos a tener menos producción de testosterona, vamos a tener menos dihidrotestosterona y otros elementos, hormona de crecimiento, tiroxina, y empezamos a incrementar la leptina y el sujeto empieza a tener resistencia a la insulina. Por eso es que el varón tiende a subir de peso. Pues eso es un efecto hormonal, que con la edad sí hay que luchar para que precisamente no terminemos diabéticos, porque conforme aumente la resistencia a la insulina, si esto lo dejamos simplemente, va a llegar un momento en que nos quedamos sin insulina y nos convertimos en diabéticos. Entonces, si bien esto es algo endocrinológico, pues tampoco lo podemos decir, no, bueno, ya a esta edad yo puedo subir de peso y voy a llegar a pesar 120 kilos, tampoco es eso adecuado, porque de todos modos eso acarrea situaciones. Entonces vean ustedes que hay una serie de cambios hormonales producto precisamente de que vamos entrando en esta nueva etapa de la vida. Lo que sucede es que no es a veces muy percibido. Y entonces se utiliza este cuestionario más conocido de San Luis, ¿no? En donde hay dos preguntas básicas. ¿Tiene disminución en la libido? Si hay esta pregunta y se responde que sí,
uno está entrando en esa etapa. Y la otra es, sus erecciones son menos sostenidas. Estas son las dos preguntas que por sí solas ya indican de que la persona está entrando en esta etapa. En cambio, si nosotros tenemos ya en general 3 otras preguntas, tiene disminución en la fuerza, pérdida de altura, etcétera, etcétera, con 3 de estos ya uno hace el criterio, pero estas dos son bastante importantes. La única siempre es la que nos orienta a pensar de que la persona está entrando en este periodo de tiempo. Pero esto es una cuestión muy subjetiva, no es muy fácil. Así no es muy fácil a veces de establecer. Entonces lo que vamos a observar es disminución de la libido y alteración en las erecciones. Hay cambios en el humor, el sujeto puede entrar en depresión, en irritabilidad, la masa muscular empieza a disminuir, producto de la falta de hormonas masculinas. Perdemos un poco de hueso, pero ojo, el varón por eso es difícil que haga osteoporosis. La mujer, como tiene menos masa ósea, porque es de tamaño diferente que nosotros, el varón tiene más masa ósea, perdemos nosotros calcio, pero no necesariamente vamos a hacer osteoporosis. Es raro que un varón haga osteoporosis, puede suceder. Lo que sí perdemos es masa ósea, eso es verdad. En cambio, la mujer, como es más pequeña y tiene menos masa ósea, al perder poco ya lo siente. Por eso que la mujer hace osteoporosis, el varón necesariamente. Rara vez el varón puede hacer, si ya muy mayor, por encima de 75, 80 años puede aparecer, pero no es normal. Hay una nueva distribución de la grasa, hay disminución del estado general, hay trastornos del sueño, disminución del vello corporal, empieza a caerse del cabello, las entradas, la frente, eso ya no se cambia nada, porque igual se queda. Estos son situaciones que van a suceder. Entonces, esto a veces pasa desapercibido, pero no es tanto. La mujer se siente más porque la mujer está acostumbrada a una hormona que es el estradiol, que le da una serie de características de vitalidad. En cambio, en el varón no se nota tanto. Pues bien, el diagnóstico se hace a base de nivel hormonal. Esto no es el objetivo de la clase, pero vean que la manera de establecer el diagnóstico es midiendo los niveles de hormonas. Pero es muy importante, no se olvide, la testosterona total. Porque si bien ustedes pueden medir testosterona libre, no pueden que hay unida a la luna. Las dos en realidad hacen un diagnóstico más adecuado a nivel hormonal. Los valores cambian de acuerdo a la literatura que ustedes tengan y también del laboratorio que lo hacen, por eso que no les ponemos esos valores. Pero con esto es que se establece finalmente si el nivel hormonal es el adecuado. Pues bien, eso es lo que nosotros vemos en el caso de varones, que es un proceso que va a suceder. Vayamos a ver también qué es lo que sucede en el caso de las damas. En el caso de las mujeres, el eje también va a funcionar, pero funciona de otra manera. Va a tener otras funciones. Y entonces, a nivel de la mujer, hay más compartimientos que vamos a tener. Por un lado, si bien vamos a contar con la parte, pues, de ovarios, pues también el útero tiene un efecto. El ovario y el útero son dos estructuras que van a participar del ciclo de la mujer. Y lógicamente sobre este ovario vamos a tener a la hipófisis, la parte anterior, y finalmente la parte central que va a regular a todos estos cambios. Entonces ven ustedes que acá lo que van a suceder son procesos primero a nivel de ovario. El ovario lo que tiene que hacer, igual que el testículo, tiene dos funciones. Uno es producir hormonas y otro es generar, en este caso, el óvulo para perpetuar la especie. Pero ahí no quedan solamente los cambios, porque su efecto va a ser a nivel del útero. Lo que va a acontecer en el ovario va a repercutir en el útero. No es como en el caso del varón, que bueno, actúa sobre el testículo y ahí termina sobre el útero. Acá hay todo un efecto a nivel del útero para poder perpetuar la especie, porque a nivel uterino tiene que suceder una serie de cambios. Entonces, lo que va a suceder en algún momento, eso nadie lo sabe, hay una serie de explicaciones que tratan de decir, es que en algún momento este sistema, eje, hipotálamo, hipófisis, en algún momento se libera o se permite de que ya, en el caso de la mujer, empiece a funcionar. ¿Cuándo empieza a funcionar? Pues no lo sabemos exactamente. Las edades van variando.
La altura influye sobre, esto sí, tanto en lo que se refiere a la menarquia, ¿no?, la primera menstruación, como la menopausia, influye la altura. Entonces, en la costa tiene un momento, en la altura tiene otro. Hay ciertos cambios que van a suceder y también intervienen por procesos raciales. Entonces, lo que vamos a ver es que en algún momento la mujer empieza a tener ciertos cambios producto de que este eje de donde está participando la gónada, está participando el eje hipotálamo hipófisis, empieza ya a funcionar. Empieza ya a funcionar y empiezan a haber cambios que tienen que ver con las características sexuales secundarias, pero también con otros cambios que van a suceder en la. Pero bien, entonces estos centros inhibitorios que había a nivel central y que se mantenían pues desde que nace la criatura hasta los 7, 8 años, en la mayoría gente de la costa, en cambio en la sierra demora más, 12, 15 años a veces demora en la sierra a aparecer estos cambios puberales. Entonces, este eje de inhibición, nadie sabe por qué, pero se bloquea, deja libre a que todo esto empiece ya a funcionar. Entonces, lo que vamos a ir observando es los cambios que vamos a tener en relación a las características de la mujer. Y entonces empieza la telarquia, que es el desarrollo de las mamas, en primer lugar. Empieza a ver la pubarquia, que viene la aparición del vello pubiano. Algo que es muy importante,